Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del doctor Natanael Concepción, experto en Derecho Internacional Privado y Arbitraje. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel. Y aquí, en este lugar, donde están los restos de los patricios, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, queremos enfatizar en que cada dominicano y cada dominicana debe mantener siempre viva la presencia en las acciones de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. La verdad dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan. Hay un compromiso que no debe ser disuelto bajo ninguna circunstancia, y es que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Amemos la República Dominicana, que la defendamos, que hagamos posible que nunca, pero nunca en los corazones de un dominicano o de una dominicana desaparezca la idea de sentirnos comprometidos con los mejores intereses, poner la bandera en cada uno de nuestros hogares, invitar a nuestros vecinos para que de esa misma manera se haga. ¡Que viva la República Dominicana!
Saludos amigos de Principalmente. Hoy nos acompaña el distinguido jurista dominicano Natanael Concepción. El doctor Natanael Concepción es un joven abogado académico con una larga trayectoria en el ejercicio de su carrera como consultor y además fundamentalmente como académico. Se ha destacado en su especialización como abogado en una rama que está tomando un auge, sobre todo en estos últimos años en República Dominicana, que es el derecho internacional privado. Pero también se ha destacado con mucha fuerza en otra rama moderna del derecho y que también está adquiriendo en los últimos años aquí un gran impulso, que tiene que ver con el derecho del arbitraje. Aquí básicamente el doctor Natanael Concepción ha hecho hincapié en la producción jurídica. Incluso ha producido conjuntamente con otro eminente jurista español una obra que, si se quiere, es una obra de consulta aquí en República Dominicana y fuera de República Dominicana, que la tenemos aquí con nosotros, la vamos a presentar, que se llama Sistema de Arbitraje Comercial en la República Dominicana. Con quien Natanael es coautor de esta obra es con el jurista español José Carlos Fernández Rosas. Es una obra interesantísima. Muy interesante. Es una obra interesante que debe ser del consumo de los juristas para su consulta y también para los aspirantes abogados, los estudiantes de Derecho. Yo creo que es muy importante porque el arbitraje ya en República Dominicana se ha institucionalizado. Correcto, sí. Y no solo en República Dominicana, ya el arbitraje es reconocido internacionalmente, sobre todo en un mundo signado por la globalización de la economía y la apertura de mercados, donde la inversión extranjera juega un rol fundamental. Siempre los contratos que se realizan entre particulares o entre particulares y el Estado indispensablemente tienen una cláusula que, de producirse cualquier tipo de diferendo, lo manda a una corte arbitral. Así es. De manera que vamos a tener un programa sumamente interesante para los amigos televidentes principalmente, con la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Natanael Concepción. Natanael, un placer tenerte por aquí Principalmente. El placer es mío estar aquí con ustedes, con tres destacados juristas como ustedes y amigos, usted, don Radamés, don Ramón y el amigo Manuel. Le agradezco mucho y muy encantado de poder compartir con usted y con toda su audiencia acerca de estos temas interesantes del derecho dominicano. Natanael, ¿cómo surge tu inquietud, sobre todo para dirigir tu camino en el ejercicio del derecho sobre estas dos ramas tan importantes ahora del derecho moderno, como son el arbitraje y el derecho internacional privado, donde tú has hecho algún tipo de especialización, dónde le hiciste y qué te motivó a hacerlo? Sí, muy interesante pregunta. La motivación me vino de mi época de estudiante en la universidad. Yo tenía una curiosidad en un mundo globalizado, cómo se resuelven las disputas. Esa curiosidad venía porque ya tenía una exposición a los temas internacionales, debido a que hice el modelo de Naciones Unidas y había dado mucho seguimiento a los temas internacionales, y como estaba estudiando Derecho, quise buscar en la vertiente jurídica estos temas. Y cuando comienzo a tratar de ver cómo se resuelven los problemas de derecho internacional privado, es decir, los conflictos jurídicos en los que había un elemento extranjero y había que resolver, por ejemplo, qué tribunal iba a conocer, qué derechos iba a aplicar, me encontraba con que nuestras normas eran muy confusas. Entonces comencé a buscar la literatura jurídica y me confundía más. Entonces yo decía, pero en un mundo globalizado esto no puede ser tan confuso, debe haber una forma más fácil de resolverlo. Y ese desafío me llevó a desarrollar mi tesis de grado sobre el derecho aplicable, ¿no? El derecho aplicable a los conflictos de derecho internacional privado en la República Dominicana.
Fue una tesis que me llevó a recorrer la bibliografía latinoamericana, la bibliografía española, norteamericana en una parte, y de ahí tuve una primera aproximación al tema. Luego voy a España a estudiar en la Complutense de Madrid, a especializarme, y me encuentro con que uno de los autores que yo había leído y había desarrollado admiración por él era mi maestro, que es con quien luego termino haciendo esta obra de arbitraje, José Carlos Fernández Rosas. Al llegar allí, encontrarlo a él y a otros grandes especialistas de este tema, me sirvió de inspiración y además me pusieron en contexto muchas de las dudas que yo tenía. Entonces ahí descubro también el arbitraje, que en ese momento era muy incipiente aquí, nuestra ley de 2008, yo descubro un arbitraje mucho más desarrollado, descubro la vitalidad que tiene esta institución jurídica, veo el desarrollo que puede tener en nuestro país y decido entonces la tesis de maestría hacerla en el arbitraje, específicamente centrada en la ley dominicana. Mi tesis fue sobre el control jurisdiccional del laudo arbitral en la República Dominicana. El sistema que tenía la universidad es que tú propones la tesis, te la aprueban, pero ellos también te asignan el asesor, tú no lo eliges. Cuando el doctor José Carlos Fernández Rosas vio que yo estaba interesado en este tema, él decidió ser mi asesor y ahí surge, digamos, la dinámica de nuestro diálogo sobre el arbitraje en República Dominicana, que luego termina en el libro que usted hizo referencia al inicio. Es decir, que el derecho internacional privado me llevó al arbitraje y al derecho internacional privado me llevó el interés por los temas internacionales y buscarle la perspectiva jurídica. Natanael, sobre este tema del arbitraje, siempre es bueno aprovechar, como el caso tuyo, que has hecho este aporte doctrinal, aprovechar para que los televidentes conozcan cuáles son las ventajas del arbitraje y en palabras sencillas, qué significa frente, digamos, al sistema de justicia tradicional. Sí, el arbitraje tiene varias ventajas. Una de ellas es que es una justicia más próxima. Por ejemplo, imaginémonos un conflicto en el área de construcción. La ventaja que tendríamos en el arbitraje es que en el panel de árbitros, es decir, de jueces que va a resolver este tema, pues podríamos tener un ingeniero constructor, por ejemplo, además de un abogado. ¿Y qué otra ventaja tendríamos? La confidencialidad. El arbitraje te ofrece un carácter confidencial. Si nosotros tres quisiéramos ir a un juicio arbitral, no lo lograríamos, porque no sabemos ni siquiera cuándo se va a celebrar, debido a que es confidencial. Sin embargo, un juicio sí lo sabemos. Por ende, en el arbitraje se conservan más los secretos de la empresa, se pone menos el conflicto que están teniendo dos empresas en un ramo y no quieren que determinados aspectos se conozcan. El arbitraje hay más confidencialidad y además también garantiza más rapidez, más celeridad. Es decir, en el arbitraje, de alguna manera, usted lo que hace es que para resolver la disputa contrata a 3 expertos, para decirlo en un lenguaje mucho más llano, en el sentido de que a través de una institución administradora del arbitraje se designan 3 árbitros. Esos árbitros, evidentemente, como es en el ámbito privado, perciben un honorario por eso y tienen un compromiso de despachar ese caso suyo como un caso prioritario. ¿Qué ocurre? Nuestro sistema de justicia y los sistemas de justicia en general en el mundo tienen mucha congestión. El arbitraje permite que haya una mayor celeridad porque es un mecanismo privado. Sin embargo, esto no puede llevarnos a pensar que el arbitraje no tiene vinculación con la jurisdicción. Tiene vinculación de cooperación y la jurisdicción también ejerce un rol de control. Pero la ventaja es que el arbitraje permite resolver en un tiempo menor y suele dar una respuesta más especializada. Sobre todo es muy recomendado para casos complejos, para casos que implican una cuantía importante. Siempre yo le digo tanto a los clientes como a los alumnos en la universidad de que es muy importante que tengan en cuenta de qué casos se deben de llevar a arbitraje. Debe ser una disputa que tenga un monto importante, porque de lo contrario puede ser que no sea razonable, ¿no? Y digo que no sea razonable porque el arbitraje tiene costo. Claro. Ahora, la ventaja del arbitraje es también el valor del dinero en el tiempo, porque si usted tiene una disputa en la que necesita resolver un caso de determinada cuantía y en el sistema judicial le va a durar 7 años, en el arbitraje usted lo puede resolver en 2, evidentemente que por el valor del dinero en el tiempo es más conveniente en ese sentido el arbitraje. Natanael, bueno, son muchas las preguntas que se pudieran hacer, pero en ánimo de que las personas puedan entender un poco más, ¿no?, de qué se trata todo esto y entender la lógica de cómo funciona el arbitraje, quizás sería interesante, uno siempre escucha de que, y sobre todo en lo concerniente al arbitraje internacional, de esos grandes centros de arbitraje, como el tema de la ICC, la AAA, el CIADI. Quisiéramos ver esto más en detalle, que tú nos explicaras en qué consiste todo esto, el arbitraje internacional, estas instituciones y la República Dominicana, cómo está en términos de normativas, de derecho internacional y también las experiencias que se han tenido
en estos temas de los arbitrajes internacionales. Sí, es muy buena inquietud. El arbitraje se ha convertido en el principal mecanismo de resolución de controversia y eso obedece a lo siguiente. Imaginémonos que usted, Manuel, y usted, don Radamés, junto con don Ramón, van a desarrollar un negocio, pero ustedes tres no están en República Dominicana. Usted, por ejemplo, está en Dominicana y ellos dos son, por ejemplo, de Estados Unidos y van a desarrollar un negocio, una empresa norteamericana y una empresa dominicana. En principio hay varias situaciones detrás de esa operación. Hay lo que se denomina el riesgo jurídico de esa operación. Es decir, hay varias preguntas que uno se hace. Si hubiera mañana una disputa, ¿cómo se va a resolver? ¿En los tribunales de Estados Unidos o en los tribunales dominicanos? Claro. Entonces, para controlar todo este tipo de riesgos, se suele poner en los contratos una cláusula, como bien hacía don Radamés mención al inicio, donde se dice que cualquier disputa que pueda surgir entre ustedes se va a resolver en tal centro de arbitraje. Un centro de arbitraje se considera acreditado internacionalmente cuando tiene árbitro de alta calidad, pero también tiene un sistema de justicia alrededor de ese arbitraje que respalda, digamos, la institución arbitraria. En el mundo, el principal centro de arbitraje es París. París ha desarrollado una gran tradición del arbitraje y allí está la Cámara de Comercio Internacional a la que usted hacía referencia, que es el principal centro de arbitraje en el mundo. En Estados Unidos está la AAA, que también goza de un gran prestigio, y también en Londres hay una corte que goza de prestigio y en otros lugares de Europa. Pero si podemos situar la sede mundial del arbitraje comercial, estaríamos hablando de París sin duda y de la Cámara de Comercio Internacional sin duda, que es donde se dan los principales litigios. Lo que lleva a la necesidad del arbitraje en el comercio internacional es eso, es un mecanismo de disputa ágil que es práctico para el comerciante, que te da previsibilidad jurídica, no te deja sometido a la incertidumbre de dónde voy a conocer. Y además el arbitraje te permite lo que decíamos al inicio, un grado de especialización. Estamos hablando a veces de problemas muy complejos. Por ejemplo, hay arbitrajes que tienen que ver con temas petroleros, que suelen tener un grado alto de complicación, o en el tema farmacéutico, hay arbitrajes allí que tienen un grado de complicación técnica muy importante, pero que involucran una gran cuantía. El arbitraje de alguna manera sirve para resolver este tipo de disputas en un tiempo, digamos, más oportuno y además con mayor certidumbre jurídica, ¿no? Por eso es más usado el arbitraje en ese sentido. República Dominicana, bueno, la apuesta de República Dominicana es hacer una sede subregional del arbitraje. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay sedes internacionales muy bien establecidas, como París, con la que es difícil competir. Lo estratégico sería que República Dominicana se convirtiera en un centro de arbitraje de Centroamérica, del Caribe, de nuestra zona en común. ¿Qué ventaja nosotros tenemos? Nosotros tenemos una ley moderna de arbitraje. Es decir, esta ley de arbitraje se inspiran en una ley modelo de Naciones Unidas y nosotros no solo adoptamos la ley modelo de Naciones Unidas, sino que agregamos algunas cosas que nos hacen estar muy en la vanguardia. De hecho, nuestra ley es muy elogiada por la comunidad de académicos y de operadores internacionales porque es una ley moderna. Ahora, ¿qué más nosotros tenemos? Hemos tenido una jurisprudencia muy favorable al arbitraje, que es un componente muy importante. O sea, hay una serie de criterios que te hacen saber si un país es seguro para el arbitraje o si un país está bien posicionado. El primer criterio es una legislación, pero el segundo criterio, que a veces suele ser tan importante como el primero más, es el de la jurisprudencia. Por ejemplo, en México ocurrió que vino una sentencia con un caso famoso que se llamaba Radio Centro, en el cual hubo un laudo que se anuló, ese laudo se declaró inconstitucional, se interpusieron recursos de amparo y eso hizo que en todas las revistas especializadas de derecho se denunciara a México como una sede insegura del arbitraje. Entonces, la jurisprudencia en ese momento en México no fue favorable al arbitraje, adoptó una decisión cuestionable. Entonces eso provocó que México tuviera un problema con una sede segura del arbitraje. Hasta ahora en República Dominicana vamos bien, las decisiones han sido bien razonadas, hay un espíritu de cooperación entre los árbitros y los jueces, lo que hace que podamos ser una sede, digamos, de un mayor grado de movilidad en el arbitraje. ¿Qué nos falta? Bueno, hay que internacionalizar más lo que tenemos, ¿no? Y ahí hay que hacer una labor de toda la comunidad jurídica y de las instituciones, sobre todo la Cámara, que promueve el arbitraje, que hace una gran labor, pero sin duda que todos podemos apoyar y ampliar más esa labor para que en la comunidad internacional se conozca nuestras garantías. Primero, que tenemos una ley modelo, que tenemos una jurisprudencia adecuada, que tenemos árbitros bien calificados y además nosotros tenemos una cosa muy agradable, que aunque ustedes dirán que no necesariamente se combina con lo jurídico, pero influye. Somos una sede agradable porque somos un país de destino turístico, donde a la gente le gusta venir. Es decir, claro, si tú combinas eso con las condiciones jurídicas adecuadas, podemos ser una sede muy dinámica del arbitraje. Bien, Natanael. Hemos visto esos aspectos positivos del arbitraje. Ahora, es importante para que los amigos televidentes entiendan y puedan digerir con más facilidad en qué consiste el arbitraje,
¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuándo se puede acudir al arbitraje? ¿Cuál de las partes los reclama? Si se ponen de acuerdo ambas partes, ¿cómo debe ser? ¿Y ante quién deben ir? Excelente pregunta. El arbitraje primero nace de un documento que se llama convenio arbitral. Es decir, el arbitraje entra dentro del rango de la autonomía y la voluntad de las partes y tiene que ser acordado por las partes. O sea, yo no puedo ir de manera natural a demandar en arbitraje como lo puedo hacer en un tribunal, porque debe haber un acuerdo de las partes. Ese acuerdo puede expresarse de manera previa, por escrito, o puede expresarse incluso por un intercambio de email. Hay un poco de libertad de forma. Lo importante es que haya una constancia de que hay un acuerdo previo. Pero también puede ser un acuerdo que surja posterior al conflicto y entonces las partes digan, bueno, voy a ir a arbitraje. Ahora, en ese momento que las partes acuerdan el arbitraje, lo pueden acordar de dos modalidades. Lo pueden acordar como un arbitraje institucional, que tendrían que elegir una institución que administre el arbitraje, o lo pueden elegir como un arbitraje ad hoc. Ad hoc es que no hay una institución detrás que administre el arbitraje, sino que se nombran los árbitros de común acuerdo con las partes en base a un reglamento que convengan y se hace de manera, digamos, no institucional. No tiene una institución detrás que administra, que tiene una secretaría, que da un apoyo logístico, sino se puede hacer de manera independiente. El arbitraje más recomendable aquí en el país y generalmente es el arbitraje institucional. Y en el caso nuestro, el arbitraje institucional tiene una serie de ventajas que no tiene el arbitraje ad hoc. Por ejemplo, un laudo que emite la Cámara el Centro de Resolución de Controversia, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de Santiago, que también tiene centro, de las otras cámaras que tienen centro, no tienen que pasar por el proceso de homologación que tienen que pasar los laudos que vienen del arbitraje ad hoc. Y además el arbitraje institucional tiene un tema de garantía de archivos, tiene un tema de un personal logístico administrativo detrás. Pero el proceso del arbitraje comienza, y volviendo a su pregunta, comienza por ese acuerdo, por ese convenio arbitral. Ese convenio arbitral será válido siempre y cuando el arbitraje se pacte en las materias que son arbitrables. Y eso es un tema de que hay materias que no son objeto arbitrable porque entran dentro del ámbito del orden público. Por ejemplo, estamos hablando de materia de libre comercio, estamos hablando de operaciones de transacciones comerciales y evidentemente que no se puede determinar, por ejemplo, una afiliación por arbitraje o procesos de ese tipo, ¿no? Estaríamos hablando de procesos en los que las partes puedan transar de manera libre y haya evidentemente un contenido patrimonial en el mismo. Entonces, la demanda ocurre igualmente que como uno demanda en un tribunal, pero en este caso sería ante una institución arbitral, que la parte más diligente demanda a la otra, y lo primero que va a hacer un centro de arbitraje es verificar si hay un acuerdo arbitral. Si no hay un acuerdo arbitral, la demanda no puede proceder, porque insisto que el arbitraje es de manera consensual. De hecho, el juez es una autoridad permanente, el árbitro no. El árbitro es nombrado de parte. Por ejemplo, hoy día usted puede ser árbitro en este proceso y mañana en otro puede ser abogado, porque usted es árbitro a partir de que las partes, por ese principio de autonomía y la voluntad, le dan esa potestad de decirle, en este conflicto que nosotros tenemos, usted es el mediador. Para la audiencia que no esté familiarizada con los temas jurídicos, imaginémonos un conflicto entre dos personas, en este caso serían dos empresas, y usted busca un mediador, una persona que resuelva el problema. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no es una persona que solo le va a llevar a una negociación, sino es un árbitro que va a estar investido de facultades para poder emitir un laudo, que es un equivalente a una sentencia, donde determina, por ejemplo, en qué punto se tiene razón, dónde hay una indemnización, dónde no cabe. Eso lo diferencia de un mediador que lo que hace es poner a las partes en un punto común y ponerlas a negociar. En el caso del árbitro es alguien que emite un laudo arbitral, por ende, en ese sentido se diferencia, pero sigue siendo un tercero que ayuda a resolver una disputa. Digamos entonces que el que cuenta con ese laudo arbitral tiene el equivalente a una sentencia. Y eso me permitiría hacer la conexión acerca de cómo se conectan, digamos, una vez obtenido el laudo. ¿Hay alguna manera, cuál es el recurso de que se dispone para someter eso a control, digamos, del sistema de justicia? Sí, muy buena pregunta. Ahí entra el mecanismo de control. Ese laudo se puede atacar ante el sistema de justicia, no con una apelación, porque no emana de un tribunal jurisdiccional, se ataca a través de una acción de anulación del laudo. Esa acción está prevista en el artículo 34 de nuestra ley de arbitraje, que es la ley 489-08. A partir de ahí hay unas causales que son tasadas de manera expresa, es decir, yo no puedo pedir la anulación del laudo por cualquier motivo. Tengo que encuadrar el motivo dentro de los propósitos tasativos que tiene el artículo 34. Uno de ellos es, por ejemplo, una violación al debido proceso, violación de normas de orden público, ¿no? Uno de ellos es si el fallo es
ultra petita o infra petita, es decir, si el árbitro se le presentó una cuestión para decidir y decidió más allá de lo que se le pidió o menos de lo que se le pidió, pues eso puede motivar la anulación del lado. Es decir, esas causas que están reconocidas en el artículo 34 y que además están reconocidas en la Ley Modelo de Naciones Unidas y en la mayoría de las legislaciones internacionales del arbitraje, porque esta materia está bastante estandarizada, ¿no? Porque como dije, tiene su origen en una ley modelo de Naciones Unidas y como esto entra dentro de la libre competencia, si tú no tienes una ley moderna, simplemente la gente se va a otro lado. Entonces, eso hace que los países tengan una norma muy similar. Entonces, la colaboración con el sistema de justicia se da a través de esa posibilidad de anular el laudo, pero también se da a través de medidas de colaboración. Por ejemplo, están las medidas cautelares que se pueden tomar en el marco de un arbitraje. Sabemos que quien tiene un imperio es el juez que puede decirte que se embargue una cuenta, el juez que puede ordenarle a un notario que entregue algo que está dentro de su protocolo notarial. Entonces hay una relación de colaboración y asistencia con la justicia que le presta el arbitraje y luego hay una relación de control. Una cosa interesante desde el punto de vista procesal es que si hay un acuerdo arbitral entre Manuel y yo, por ejemplo, que representamos dos empresas y hemos acordado ir a arbitraje y de repente yo decido desconocer ese acuerdo y voy ante usted como juez a demandarlo de manera natural como si no existiera un acuerdo arbitral. Si Manuel se presenta con el acuerdo arbitral y pone una excepción de incompetencia basada en el acuerdo, el juez está obligado a remitirnos a arbitraje. O sea, a menos que ese acuerdo arbitral evidentemente haya devenido en nulo o tenga alguna dificultad. Pero en principio la obligación del juez es remitir arbitraje. Y eso ha sido establecido muy bien por la ley, pero también por nuestra jurisprudencia que ha respetado eso. Bueno, hay una de las cosas que siempre se destaca en los procesos arbitrales, uno es el tema del procedimiento que se utiliza para resolver la diferencia. Y hay algunos aspectos, por ejemplo, en el tema del arbitraje institucional, como lo es el acta de emisión, sí, que muchas veces las personas escuchan, sobre todo las partes, no entienden de qué se trata esto del acta de emisión. Quisiéramos, por favor, Natanael, que tú nos ayudes, sobre todo a los televidentes, a entender qué es esto del acta de emisión que se habla en los procesos arbitrales. El acta de emisión tiene un rol muy importante, porque el acta de emisión lo que hace es que se ponen los puntos controvertidos del juicio. Es decir, en el acta de emisión nos ponemos de acuerdo con que este es el problema jurídico. Es decir, esta es la cuestión que debatimos. ¿Por qué también es importante el acta de emisión? Porque permite subsanar lo que se llaman patologías del convenio arbitral. Es decir, recordemos que el convenio arbitral hemos dicho que se sostiene sobre un convenio arbitral, que es el acuerdo de voluntad de las partes, donde dijeron yo voy a arbitraje. Si ese acuerdo tiene alguna dificultad, es decir, no expresa de manera clara la voluntad de ir a arbitraje, tiene alguna patología, esa patología puede ser resuelta perfectamente en el acta de emisión, donde las partes se han puesto de acuerdo y han corregido esa patología al ponerse de acuerdo con los puntos controvertidos y firmarla. Por lo tanto, el acta de emisión es un documento muy importante, digamos que constituye el corazón de ese juicio porque ahí están los puntos sobre los cuales, ¿no?, el árbitro va a fallar. Y recuerden que si el árbitro falla más de lo que se le pidió, pues entonces sería ultra petita, y si falla menos sería infra. Por lo tanto, el acta de emisión tiene una gran importancia y es bueno que los abogados que manejan la estrategia de un lado o de otro siempre tengan pendiente verificar muy bien el acta de emisión. Muy bien, Natanael, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del doctor Natanael Concepción. Como ustedes ven, un especialista en derecho arbitral, pero también en derecho internacional privado, del cual vamos a abordar. Pero antes de pasar a tratar sobre el derecho internacional privado, que es sumamente importante, es importante que Natanael nos explique lo siguiente a los amigos televidentes. En caso de que un contrato arbitral se declare su nulidad, pero tiene una cláusula que manda precisamente que cualquier discrepancia, cualquier diferendo que surja entre las partes va a un laudo arbitral.
pero sucede que el contrato es nulo, ¿sobrevive o no sobrevive esa cláusula arbitral? Es una pregunta muy interesante que es una peculiaridad del arbitraje muy curiosa, y es que la cláusula de arbitraje fue hecha para sobrevivir a cualquier crisis que tuviera el contrato, ¿no? La cláusula está inserta dentro del contrato, pero se rige por un principio que se llama autonomía o separabilidad del convenio arbitral. Es decir, el convenio arbitral tiene una autonomía o separabilidad del contrato, por una razón muy lógica, porque el arbitraje se eligió como el mecanismo para conocer incluso la nulidad del propio contrato o la no nulidad del contrato. Por ende, esa lógica permite que la cláusula de arbitraje le sobreviva a la nulidad del mismo contrato, incluso sirva para declararla la validez o no de esa nulidad. Y es un tema en el arbitraje, digamos, muy sostenido, lo contiene nuestra ley y además de eso nuestra jurisprudencia lo ha reconocido. Hay varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia en las que se ha reconocido la autonomía o separabilidad del convenio arbitral. O sea que una de las partes no puede pretender sustraerse a ese modo de solución a través del arbitraje sobre la base de que, mira, lo que pasa es que el contrato que suscribimos es nulo. Así y es. Como es nulo, aunque ahí se prevé ir al arbitraje, en realidad eso no puede tener efecto. Con esa separabilidad que tú indicas, entonces se asegura que haya ese control, que haya, que haya que acudir, incluso entonces para pronunciar esa nulidad. En efecto, eso es lo que busca ese principio de autonomía o separabilidad del convenio arbitral, y de hecho a veces le preguntan, bueno, ¿y cómo yo me deshago de la cláusula arbitral una vez pactada y tengo un conflicto? Bueno, la única forma es que las partes, si yo te demando, por ejemplo, en el tribunal, y él al momento de defenderse no invoca la excepción de nulidad por la existencia de un convenio arbitral, se considera que él ha renunciado de manera tácita al convenio arbitral y por lo tanto de esa manera te puedes librar del convenio arbitral y poder conocer el juez de manera natural. El otro caso que es objeto de debate aquí es el caso de si el convenio arbitral deviene patológico. Es decir, si el convenio arbitral tiene errores que impiden que pueda ser llevado a cabo el arbitraje. ¿Por qué digo que aquí deviene en debate? Porque nuestra ley no contempló unas excepciones que sí tenía la ley modelo y que tienen algunas leyes en otro lado que te plantean que en caso de que el convenio sea patológico, pues el juez puede declararlo nulo. Como la ley no lo previó, sino que obligó a que de manera automática se mandara arbitraje, básicamente lo que se ha venido imponiendo es que por la regla de prioridad, es decir, la regla de enviar primero al arbitraje, incluso en caso de patología, debería tratar de poder enviar al arbitraje, pero el problema es que si la patología me impide identificar cuál es el tribunal arbitral, pues no tengo a dónde enviar. Y entonces en ese caso probablemente se pueda declarar, digamos, la nulidad de la cláusula y el juez conocer. Pero es un caso muy excepcional, por lo tanto en la mayoría de los casos, por más, digamos, litigante acostumbrado a ser incidente que sea el abogado, se va a ver compelido a ir a arbitraje si lo pactó, a menos que la contraparte no haya renunciado o encuentre una salida tan excepcional como esa que acabo de decir. Natanael, bueno, además de ese tema que tú planteas de la separabilidad, ¿no?, de la cláusula arbitral del contrato, hay otros temas que también de alguna manera caracterizan el arbitraje, o por lo menos marcan la discusión que se da, que se suscita, ¿no?, a propósito de la celebración de un proceso arbitral. Y uno de ellos es el tema de los terceros con el proceso arbitral, que eso ha dado a múltiples discusiones que van desde lo que es la interpretación de la extensión de los efectos de la cláusula arbitral a otras partes que, aunque no fueron signatarias del convenio arbitral, pero por la vinculación que tienen, ya sea con la sociedad que firmó, la empresa que firmó el contrato, ahí se habla del tema del grupo de sociedades, pero está también esto de la autonomía de la voluntad de las partes, de la relatividad de las convenciones, de que se habla de que como se suscribe un contrato en el cual se inserta la cláusula arbitral, pues no puede extenderse esto a terceros. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Que se da mucho, ¿no?, en los casos de los arbitrajes, sobre todo internacionales, cuando hay grandes corporaciones, ¿no? Es un tema objeto de mucho debate en sus inicios. El arbitraje ha ido teniendo un desarrollo favorable a poder involucrar a los terceros, pero no de manera arbitraria. Claro. Sobre todo se logra mucho a través de la teoría del grupo de sociedades. Es decir, la clave estará en encontrar la vinculación
que se tiene. A veces hay empresas que son la matriz y tienen subsidiarias, entonces hay forma de poder atraer a la matriz. Ahí entran también teorías de levantamiento del velo societario y otras teorías que permiten avanzar hacia la inclusión de los terceros. En principio tienes razón, hay una autonomía de la voluntad de las partes y una relatividad de los contratos, pero hay formas también de poder alar a un tercero que de alguna manera, aunque su nombre sea tercero, no es tercero en puridad porque tiene alguna vinculación. La clave estará en establecer cuál es la vinculación que tiene y el desarrollo del arbitraje permite que sea llamado, de hecho hay múltiples laudos arbitrales que permiten esta posibilidad, hay sentencias en la jurisdicción norteamericana, en distintos países de Europa, en Latinoamérica, que permiten esto. Todavía aquí en República Dominicana no hemos tenido una sentencia sobre ese tipo, o si lo ha habido ha sido muy reciente y no la conocemos, pero hasta donde tenemos conocimiento no hemos tenido sentencia de ese tipo, pero eventualmente lo tendremos, ¿no? Y el desarrollo actual del arbitraje permite que un tercero pueda ser incluido. Y esos terceros, para ahí mismo seguir la pregunta, ¿no? Esos terceros que realmente lo son, ¿no? Pero que al momento y que se pueden ver afectados en su patrimonio producto de una decisión arbitral, pero que intentan, ¿no?, incorporarse al proceso, pero que se encuentran de plano primero con el tema de la confidencialidad que impide que terceros puedan de hecho conocer del estatus de un proceso arbitral, pero quizás por una razón u otra logran enterarse de que hay un proceso ahí y que pudiera afectar en sus derechos, pero entonces se encuentra de que quizás una de las partes no está de acuerdo contra que un tercero entre. Ahí, en ese caso, la jurisdicción ordinaria pudiera quizás interceder para proteger ese tercero o el propio proceso arbitral pudiera derivar soluciones para que ese tercero no se vea afectado, ¿no?, en sus derechos. Son casos complejos lo que plantea. Hay varios escenarios. Vamos por un primer escenario positivo. El primer escenario positivo es que las partes estén de acuerdo con su inclusión. Por la naturaleza consensual del arbitraje no habría problema. El escenario conflictivo es cuando una de las partes no estaría de acuerdo. Ahí hay varias cosas que pueden pasar. El árbitro podría tratar de forzar esa participación, pero corre un gran riesgo de que luego el laudo sea anulado. Entonces, mayormente en esos casos, se es muy cuidadoso para no afectar el laudo y lo que le queda a ese tercero es cuando se vaya a conocer la anulación del laudo, tratar de hacer valer su derecho ya en la sede judicial. Una intervención. Y ahí entonces, digamos, podría haber otro escenario. Pero en principio, si hay una oposición y no está clara la vinculación de ese tercero, por ejemplo, a través del grupo de sociedades, el árbitro suele ser bastante conservador en forzar su inclusión. Ahora, si el árbitro encuentra motivos jurídicos suficientes para poderlo vincular a través del grupo de sociedades o otra forma jurídica, digamos, que tenga un sustento lógico, pues evidentemente puede alarlo. Pero lo que suele ocurrir es una postura conservadora para evitar la anulación del laudo. Siguiendo un poco con este ejercicio de laboratorio respecto de la participación de los terceros, al inicio del programa tú señalabas que una de las ventajas del arbitraje era el tiempo en que se podía obtener una solución, pero había un contrapeso de eso y es el hecho de que los costos del arbitraje lo deben soportar las partes, ¿no? Así es. Aparte de quizá una explicación tuya, ¿cuál es la dimensión de esos costos? O sea, de qué más o menos estamos hablando. Me gustaría saber en esos casos en que un tercero, por ejemplo, sea llamado, una especie de intervención forzosa, ¿cómo se regularían el tema de la participación? Ese también tiene que aportar con las tasas previstas. Bueno, en principio, los costos del arbitraje lo asumen las partes principales, que son las que han promovido el proceso. Pero recuerden que aquí estamos en un terreno de cada centro de arbitraje. Como son instituciones privadas, podemos encontrarnos con algún centro que tenga alguna disparidad en las normas. Por ejemplo, las tarifas que usted me la ha preguntado dependen de cada centro. Por ejemplo, los dos centros principales del país son la Cámara de Comercio de Santo Domingo y la de Santiago y tienen tarifas diferenciadas. Esas tarifas mayormente van por la cuantía del pleito, es decir, si hay una disputa de 10 millones de dólares o de 100 millones de dólares tendrá un costo distinto. Mayormente los costos ¿de dónde vienen? Bueno, hay un costo que va a la institución que administra el arbitraje,
que cobra un porcentaje pues, por su gasto administrativo, de local, de personal, y bueno, Archivos, y como sede, y y todo eso. Y luego hay un tema que son los honorarios de los árbitros. Y los honorarios de los árbitros también están correlacionados con la cuantía. Por ejemplo, hay un centro que si conoce un caso de $1.000.000 te paga 100.000. Hay otro que te pagará más. O sea, dependerá de cada centro lo que te pague dependiendo de la cuantía del monto que está conociendo. A veces, Natanael, es importante decirlo, de que las partes, sobre todo aquellas que tienen ya mucha experiencia litigando en temas arbitrales, ponen costos muy bajos y entonces los centros de arbitraje, en algunos casos, por ejemplo el de la Cámara de Comercio, pueden determinar que por la complejidad de ese proceso, entonces los costos son más altos. Son más altos, sí. Y eso es una excepción al tema de los montos involucrados, ¿no? Es cierto, sí, a veces se quieren cubrir el monto total para pagar menos. Es bueno, Natanael, es bueno aprovechar esta disquisición para que los amigos televidentes entiendan. Ellos se preguntarán, bueno, pero que eso de arbitraje no es un tribunal. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos jueces son? ¿Quién nombra a esos jueces? ¿Quién los designa a esos árbitros, que en definitiva son jueces? ¿Cómo se ejerce? ¿Quiénes representan a las partes? ¿Tienen que ser necesariamente abogados los que vayan a litigar? ¿O puede ser cualquier profesional que, por ejemplo, sea un técnico en la materia de lo que trata el contrato? No necesariamente tiene que ser un abogado acreditado ante el Colegio de Abogados o ante los tribunales de la República. Puede ser un profesional liberal, por ejemplo, un licenciado en administración de empresas que maneja muy bien los términos técnicos que contiene ese contrato. O puede ser un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, o cualquier profesional de cualquier rama, o una persona incluso que no sea profesional. Necesariamente tiene que ser un abogado, o tienen que ser abogados los que postulen frente a los árbitros, cómo se desenvuelve el litigio, o cómo se dan la participación a la parte, cómo hay que ir. Es totalmente diferente a las normas, a las reglas que se establecen, por ejemplo, cuando un abogado va a postular ante un tribunal. Quizás los amigos televidentes tienen todas estas inquietudes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ejerce? ¿Quiénes van? Es muy válido y sobre todo genera mucha suspicacia porque como no es público, la gente a menos que no sea parte del proceso no lo conoce. Muy interesante su pregunta. Lo primero es los árbitros. Los árbitros son nombrados mayormente a través de un mecanismo. Los centros de arbitraje tienen una lista y en esa lista, como bien usted señalaba, no necesariamente se tiene que ser abogado para ser árbitro. Por ejemplo, si hay un arbitraje en la construcción, puede haber un ingeniero, mayormente siempre acompañado de un abogado por el manejo del proceso y de las normas. Entonces, lo primero es que el panel arbitral suele ser siempre de un número impar. Comienza por 1 y mayormente el número más usual es de 1 a 3, aunque pudiera ser más, pudiera ser 5, 7. Pero por razones de costo y de la práctica suele estar siempre entre 1 a 3 los árbitros. Entonces, esos árbitros pueden venir de distintos ámbitos del conocimiento. De hecho, invitaría a mucha gente de la audiencia a inscribirse en la lista de árbitros, aunque no sean necesariamente abogados, si tienen un expertise. El requisito es tener un expertise profesional en una área, ¿no? Y que ese sea un expertise lo suficientemente reconocido como para que las partes confíen en que usted tiene la suficiente capacidad técnica y integridad moral para poder conocer de ese caso. Entonces, luego, ¿cómo se desarrolla? Bueno, los árbitros mayormente son nombrados de la siguiente manera. Imaginemos un panel de 3 árbitros, ¿no? De la lista, cada parte propone. Hay motivos que permiten la objeción de un árbitro. Si, por ejemplo, se dan muchos casos de árbitros que tienen una vinculación con la parte, porque recuerden que el árbitro no es como un juez que está inhabilitado a hacer más cosas y se dedica solamente a la judicatura y a la docencia. Un árbitro es un profesional activo que puede tener un vínculo comercial con una de las partes. Si hay alguna vinculación, existe lo que se llama el deber de revelación del árbitro. O sea, el árbitro debe revelar si tiene algún conflicto evidente con una de las partes en una declaración que hace cuando es nombrado. Y bueno, si no hay objeciones, mayormente cada parte tiene como un árbitro que se conoce árbitro de parte. Que eso no nos lleva a creer que es un abogado de parte, es un árbitro nombrado por parte que puede incluso fallar contrario a la parte que le nombró. Y luego está el presidente. Si, por ejemplo, esto puede ser perfectamente un panel arbitral. Por su posición, don Ramón, usted terminaría siendo el presidente del comité de árbitros porque usted está en una posición del centro entre los 3 en este momento. Entonces, imaginémonos que usted, don Radamel, le hemos nombrado nosotros y que a Manuel le ha nombrado la contraparte. ¿Cómo ocurriría? Bueno, al momento de deliberar, ustedes deliberarían, puede haber un voto disidente, harían mayoría 2, ¿no?
Entonces, si hay dos que hacen mayoría por una posición, emiten el laudo en esa línea, y el que esté en una posición contraria emite un voto disidente, ¿no? Que lo tiene que razonar. Mayormente, el arbitraje tiene una modalidad también, que no funciona necesariamente presencial, es decir, hay perfectamente arbitrajes en los cuales nosotros estamos aquí, nos conectamos a un computador y la contraparte están en China y llevamos el arbitraje perfectamente. Y hay un árbitro norteamericano de Estados Unidos conectado en conferencia y hay un árbitro español de Madrid. Eso se ve muy común en el arbitraje, donde están situados en distintos puntos geográficos del mundo y el arbitraje se está llevando a cabo. O sea, el arbitraje tiene esa virtualidad. No se va con todas las formalidades, con los códigos civiles. Parece más bien como un encuentro de negocio, claro, donde se habla de manera razonada, se exponen argumentos, la contraparte responde y bueno, y las reglas del arbitraje las van trazando los árbitros. De hecho, mucha de la comunicación se da por correo, se da por videoconferencia. Y yo digo algo siempre para motivar a los alumnos con el arbitraje, y les digo, ustedes van ahora mismo a New York y no pueden ejercer como abogados allá, porque los requisitos de la acreditación profesional no se lo permiten. Pero ustedes pueden ir a arbitraje en New York y poder representar una parte en Estados Unidos dentro de un arbitraje, como lo pueden hacer en China o como lo pueden hacer aquí. Es decir, esas limitaciones que tenemos de poder ser abogado en otro país, de alguna manera dentro del marco del arbitraje no están presentes. Por lo tanto, si usted quiere ser un abogado global, perfectamente puede ser un especialista del arbitraje o un árbitro. Para ser árbitro lo único que falta es que le nombren. Le pueden nombrar a partir de una lista o le pueden nombrar fuera de la lista. Por ejemplo, en un litigio, nosotros podemos decir, bueno, don Radamés es una persona de una gran probidad, de una gran trayectoria, pues le nombramos como árbitro porque confiamos en su criterio, en su integridad moral. Bueno, pues aunque usted no esté en una lista de un centro de arbitraje, puede ser un árbitro que resuelve ese problema. Es decir, que básicamente lo que se requiere para ser árbitro es o estar en una lista de un centro y ser nombrado, o no estar en la lista y ser nombrado por las partes. Ahora, Natanael, yo he visto, bueno, siguiendo este tema de los arbitrajes internacionales, por ejemplo, los arbitrajes del CIADI, del Centro Interamericano de Arbitrajes de Inversión, ¿no? Que es una parte también importante, ¿no? Los arbitrajes de inversión, los denominados arbitrajes de inversión, que bueno, que vienen por una serie de convenios que los estados suscriben para garantizar la seguridad de las inversiones, asegurando, ¿no?, que el funcionamiento de estos arbitrajes. Pero ha habido muchas críticas que se han dado de que esos arbitrajes, dado que por lo general se suscitan controversias entre grandes corporaciones y en algunos estados que, por ejemplo, tienen visiones, vamos a decir, más a lo que es la izquierda, el caso en Venezuela, el caso de Ecuador, que se han dado esos procesos arbitrajes y bueno, hay una problemática con relación a la credibilidad, porque en muchos casos los estados resultan condenados y siempre se apela a este tema de que quienes conforman esos tribunales, esos paneles arbitrales, pues por lo general son abogados de reconocidas firmas internacionales, y que de alguna manera hay una identidad, ¿no?, entre esos grupos. ¿Qué respuesta se está viendo a este fenómeno y sobre todo a la falta de credibilidad que se da en algunos casos de esas sedes arbitrales, que reúnen esas características? Sí, es una muy buena pregunta. Aquí entramos en el ámbito del arbitraje de inversiones, como advertía, que claro, ya involucra a un Estado, Estado con una empresa. Este tipo de arbitraje ha suscitado mucha crítica, sobre todo en del CIADI en Washington y otras sedes, porque se ha considerado que el Estado en la mayoría de las ocasiones no gana. Aquí hay una combinación de factores. Primero, lo que ocurre es que el Estado va firmando estos acuerdos, pero no necesariamente prepara una política para este tema del arbitraje. ¿Qué termina ocurriendo? República Dominicana ha firmado un acuerdo, por ejemplo, de lo que se llama APRE, un acuerdo de protección recíproca de inversiones, que permite que un inversionista, por ejemplo, norteamericano, nos pueda demandar al Estado dominicano. ¿Qué ocurre? Que un ayuntamiento en una zona determinada viola alguna garantía de ese acuerdo. Oigan, un ayuntamiento en un terreno local que probablemente lo desconoce. Eso activa que ese empresario norteamericano pueda demandar, no ese empresario costarricense del país que sea. Pongo Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, eso activa la posibilidad de ser demandado. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado no ha tenido un mecanismo de vigilancia, de documentación, de coordinación para prepararse para ese tipo de litigio. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Cuando el Estado va demandado, lo primero es que no tiene ni siquiera los elementos de prueba en favor de su defensa, porque entonces tú dependes del ayuntamiento.
y ese ayuntamiento de repente no está debidamente organizado. Y esa autoridad, imagínate, de otro partido, contrario al partido de gobierno. Entonces, entran una serie de problemas que hacen que el Estado sea un poco ineficiente frente a un proceso es muy vulnerable, que requiera una mayor, digamos, cuidado. ¿Qué también ocurre? Que muchos funcionarios, muchos departamentos del Estado firman contratos y aceptan cláusulas arbitrales sin conocimiento de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, sin que eso sea parte de una política central del Estado. ¿Y qué termina ocurriendo? Bueno, que una dirección general de tal cosa ha comprometido al Estado por no se sabe cuántos millones de dólares en un juicio arbitral. Y ese contrato no fue debidamente negociado. O sea, hay una serie de factores que facilitan eso. Eso no quita que habían factores de crisis en el sistema que han sido revisados. Por ejemplo, el CIADI fue sometido a reservas. La gente prefirió ir, por ejemplo, a París o ir a otra sede. De hecho, los estados iberoamericanos crearon su propia sede de arbitraje porque desconfiaban ya de algunas cosas. Eso también es un factor que hay que estudiar y que bueno, está documentado porque hubo proceso de reforma. Pero independientemente de eso, el Estado tiene que mirar hacia adentro y tener una política sobre este tema, ¿no? Y eso es lo que están haciendo los estados latinoamericanos y el nuestro también tiene grandes avances en esa materia. Bien, Natanael, vamos a aprovechar para hacer una última y breve pausa. Y ya en el próximo segmento vamos a tratar, será muy brevemente, sobre el derecho internacional privado para que nos haga un bosquejo sobre el mismo. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900,000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con el doctor Natanael Concepción, que como hemos visto maneja con una maestría, una maestría, ¿no? El derecho arbitral. Particularmente he aprendido un poquito más de derecho arbitral aquí con la participación de Natanael, y así sé que también los distinguidos amigos de Principalmente. Pero es un tema muy amplio. Claro. Y yo creo que va a haber que establecer y emplazar a Natanael para una próxima participación aquí en Principalmente. Sin embargo, no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos a Natanael aquí hoy
para brevemente, porque ya no queda muy poco tiempo, Natanael nos hable sobre esa rama del derecho, que es el derecho internacional privado, que ya está tomando un gran auge y que en República Dominicana, con la nueva ley o código de derecho privado, ya se está posicionando en esta nueva vertiente ideológica del derecho, que es el derecho internacional privado. Natanael, tú le explicas a los amigos principalmente en qué consiste el derecho internacional privado, cuál es su ámbito de aplicación y cómo emerge el derecho internacional privado como una rama que ya al día de hoy tiene una gran incidencia en términos de lo que son las relaciones jurídicas entre los estados y también los ciudadanos. Sí, el derecho internacional privado ocupa un gran campo, porque el derecho internacional privado trata de, cada vez que hay en una relación privada hay un elemento de internacionalidad. Imaginémonos que nosotros como personas nos desplazamos, que nosotros tenemos inversión extranjera, que recibimos turistas, es decir, que nosotros hacemos operaciones comerciales internacionales. Cada vez que hay un elemento de internacionalidad, se activan 3 preguntas que son a las que da respuesta el derecho internacional privado. Imaginémonos el caso de un comerciante en Moca que tiene relación con un comerciante en New York. Cuando ellos firman este contrato, como yo decía al inicio, se activan una serie de preguntas. ¿Y a dónde voy a demandar? Imaginémonos que ellos no tienen una cláusula de arbitraje, como veníamos hablando. La pregunta es, ¿se demanda en los tribunales de New York o se demanda en los tribunales de República Dominicana en Moca? No sabemos. Entonces hay una serie de reglas que nos permiten establecer lo que se conoce como competencia judicial internacional. ¿Qué tribunales pueden conocer un determinado litigio? Eso lo atiende el derecho internacional privado. Pero eso también lo atiende a nivel de personas. Imaginémonos el caso de 2 dominicanos que se han casado, por ejemplo, un dominicano y una norteamericana, para ponerlo todavía mucho más interesante, un dominicano y una norteamericana se han casado, se han ido a vivir a la ciudad, al estado de Florida, por ejemplo, y allí han dejado bienes aquí porque tenían unas casas aquí y tienen bienes allá. Viene un proceso de divorcio o viene un proceso que abre por alguna razón una sucesión por el fallecimiento de ellos, ¿bajo qué normas se van a regir esos bienes y ante qué tribunales se va a conocer ese problema, esos bienes? Eso entra dentro del ámbito del derecho internacional privado. Y esa segunda pregunta de qué normas vamos a usar para saber, digamos, a quién corresponde el inmueble o para saber a quién corresponde pagar la indemnización en el caso que se alegue un daño y perjuicio, eso se llama derecho aplicable, es decir, el derecho que aplicamos para resolver el problema. Ese es el segundo campo que atiende el derecho internacional privado. Y el tercer campo tiene que ver con el reconocimiento y ejecución de decisiones y actos extranjeros. Imaginemos una sentencia condenatoria contra un dominicano que ha sido dictada en Costa Rica. Bueno, esa sentencia, ¿qué efectos jurídicos surte en la República Dominicana? Es el tercer ámbito del derecho internacional privado que tiene que ver con el reconocimiento y ejecución. Es decir, donde quiera que estemos en presencia de una relación privada, eso es importante, entre entes privados, sean empresas o sean personas, entes privados, que tengan un elemento de internacionalidad, estamos en el campo del derecho internacional privado. Nosotros conocimos clásicamente el derecho internacional privado en nuestras universidades como conflicto de leyes, porque el derecho internacional privado surge en Europa. El estudio moderno del derecho internacional privado en el siglo XIX, cuando el movimiento de las personas y el comercio planteaba preguntas. Por ejemplo, usted era un ciudadano en una ciudad de lo que hoy es Italia y se movía a una ciudad de lo que hoy es Francia. Bueno, la pregunta era qué pasaba con usted, perdía sus derechos, cómo se le iba a tratar en aquel lado, ¿no? O si usted hacía comercio, qué garantía tenía. Y eso creó un primer movimiento que se llamó el movimiento de los glosadores, que fue una escuela en Italia en el siglo XIX que comenzó a estudiar decisiones judiciales y hacerle anotaciones, por eso eran glosadores, porque le hacían nota. Y a través de eso fueron determinando reglas para resolver estos problemas. Desde ahí hemos evolucionado hasta la época de hoy, donde tenemos incluso normas especializadas. República Dominicana ocupa un lugar histórico en el derecho internacional privado. Nosotros hemos sido uno de los primeros 5 países de todo el continente americano que tuvo norma de derecho internacional privado, porque las normas nosotros nos llegaron a través del Código Civil francés, que viene con la instauración de la República. Entonces nosotros somos uno de los primeros 5 países que tiene norma. ¿Cuál fue nuestro problema? Que nos quedamos en ese museo de la historia y no habíamos evolucionado. Hasta el 2014 nosotros no habíamos reformado de forma importante nuestro sistema de derecho internacional privado. Entonces la cuestión era, ¿qué hacíamos cuando un turista, como nos pasó un caso que me tocó conocer de un turista que vino de Bélgica aquí, se resbaló en un hotel y regresó, por ejemplo, a su país a poner una demanda? Y en la demanda se tenía que usar el derecho dominicano para resolver. Bueno, ¿qué decían las normas dominicanas para indemnizar?
¿O qué hacemos con unos turistas que han venido aquí, tienen un accidente? ¿Bajo qué ley se le va a conocer? En fin, todo este tipo de problemas que son de la cotidianidad los resuelve el derecho internacional privado a través de una serie de reglas. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una ley igualmente moderna. De hecho, nuestra ley viene junto con unos procesos de reforma que se han dado en Panamá, en Argentina. Nosotros hemos sido de los países pioneros. Recientemente estuve en Chile porque están considerando el modelo dominicano para adoptar. La ley nosotros ha inspirado una ley modelo para todo el Caribe. Es decir, hemos pasado de nosotros copiar una legislación extranjera a generar una legislación que tomó, que duda cabe, tendencias que habían en la región y se ha colocado en la vanguardia de manera tal que ahora en los congresos nuestra ley es una de las leyes modelo que están considerando. O sea que hemos avanzado en términos de la norma. ¿Cuál es el desafío ahora? La aplicación de la norma, porque si bien tenemos una norma moderna, ahora ya se comienza a aplicar y ahí sin duda surgen controversias, surgen dudas que la jurisprudencia irá sin duda desarrollando y es un campo que los abogados pues tenemos a la mano porque todos nosotros manejamos alguna situación que tenga un elemento extranjero, por lo tanto manejamos temas que entren en la órbita del derecho internacional privado. ¿Esa ley cuál es? El número es la ley 544-14. Del año 14, entonces. Sí, una ley... salió en diciembre del 2014. Sí. Una ley reciente, moderna, se puede considerar. Claro. Ahí, de hecho, bueno, esa ley vino a llenar un importante vacío, como tú bien decías, porque nosotros nos quedamos en el Museo de la Historia con las normas que estaban contenidas en el Código Civil, en la codificación napoleónica. El mundo prácticamente se llevó de encuentro, ¿no? esas normas, ¿no? La evolución del comercio internacional. Ahora, en el tema del Natanael, del domicilio, ¿no? Y que tú hablabas ahorita del tema de la competencia judicial, ¿cómo esto se determina, ¿no? Porque, caramba, a veces establecer esta noción a veces un poco escurridiza. Nosotros se utiliza esa noción, vamos a decir, utilizaba esa noción tradicional de la codificación napoleónica, pero ¿qué de nuevo trae esta ley con relación a esto? ¿Qué podemos esperar con esto? Mira, la ley introduce cambios importantes. Por ejemplo, en el tema de competencia judicial internacional establece lo que se conocen como foros o criterios de competencia, claro, que son varios, ¿no? Vamos primero por los foros exclusivos, que son foros que protegen un interés nacional. Por ejemplo, si un inmueble está situado en República Dominicana, de manera exclusiva conocen los tribunales dominicanos. Luego hay foros que nacen que se conoce como sumisión expresa, es decir, por el acuerdo de voluntad de las partes que pueden elegir, así como pueden elegir el arbitraje, pueden elegir los tribunales dominicanos, los tribunales de otro lado. Entonces, es un foro. Hay otro foro que tiene que ver con el domicilio del demandado, que es un gran avance, que es que en cualquier caso que una parte dominicana sea demandada, los tribunales dominicanos pueden conocer si el demandado es dominicano. Por lo tanto, si una empresa o un ciudadano dominicano es demandado, tiene un foro de competencia los tribunales dominicanos. Y luego están los foros especiales según la materia, por ejemplo, en materia de obligaciones contractuales, extracontractuales, que tienen reglas puntuales. Esto va del artículo 8 al 28 de la ley. En ese marco de artículos están, digamos, la norma de competencia, porque hago un paréntesis para decir que esta ley surge de un esfuerzo que se hace en Funglode, con apoyo del IGLOBAR y de la FINJUS, con un grupo de intelectuales y abogados, pues que nos ponemos a la tarea de tratar de aportar al país esta legislación y hay que reconocer en honor el apoyo de la Fundación, incluso del presidente honorario de la Fundación, que se involucró también en apoyar esta iniciativa. Entonces, se han creado unas reglas, unos foros de competencia, volviendo al tema de los foros de competencia, que clarifican esto. ¿Qué pasaba ante la ley? Que había una gran confusión. De hecho, yo solía decir que el derecho internacional privado era más bien un derecho de confusiones jurídicas internacionales, porque cada vez que a ti te preguntaban cómo resolver un caso y tú te ibas a esas normas napoleónicas, era una marasma de confusiones. Claro. Y de hecho, en algún momento llegamos a tener jurisprudencia que reflejaban eso, la misma confusión de la norma. Es decir, que con la ley hemos avanzado bastante y el criterio de la competencia está mucho más claro en ese sentido. Bueno, indudablemente, Manuel y Ramón, que nosotros vamos a tener que hacer una parte y emplazar a Natanael. Pues fíjate, apenas iniciamos a hablar sobre el derecho internacional privado, de manera que quedaron muchos temas. Y nos quedaron muchos temas de arbitraje, de manera que habrá que coordinar otro programa con Natanael. Natanael, la verdad que nos estamos muy complacidos con tu comparecencia aquí Principalmente y gracias a los amigos televidentes por la atención que nos dispensan cada vez que sintonizan este programa. Muchas gracias.